El entrenamiento infernal. La madrugada cubría Mellowbrook con un silencio absoluto. En el interior de la vieja guarida, Kick Buttowski seguía dormido sobre el sofá. De pronto, sus ojos se abrieron de golpe. Respiraba con fuerza. El sueño había desaparecido, pero las palabras de Barou Shidou seguían resonando en su mente. Si quieres despertar, tendrás que demostrar que eres digno. Kick se incorporó lentamente. Fue un sueño, murmuró. En ese instante, todo a su alrededor desapareció. La guarida se desvaneció. El suelo se quebró bajo sus pies. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba nuevamente en su espacio mental. Una inmensa cancha se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Frente a él estaban las dos figuras. Barou Shouei. Y. Shidou Ryusei. Barou dio un paso al frente. Así que regresaste. Shidou sonrió ampliamente. Sabía que no tardarías. Kick los observó confundido. ¿Qué quieren de mí? Barou cruzó los brazos. ¿Quieres dejar de ser el niño al que todos desprecian? Kick guardó silencio. Era verdad. Shidou dio una pequeña carcajada. Entonces tendrás que convertirte en alguien que ni ellos puedan ignorar. Kick levantó la mirada. ¿Cómo? Barou respondió sin dudar. Entrenando. Shidou sonrió con emoción. No un entrenamiento cualquiera. Un entrenamiento infernal. El suelo comenzó a temblar. En cuestión de segundos aparecieron enormes rampas, muros, obstáculos imposibles, plataformas suspendidas y caminos estrechos que parecían no tener fin. Kick quedó impresionado. Todo esto es tu campo de entrenamiento, respondió Barou. Aquí caerás una y otra vez, añadió Shidou. Aquí fracasarás. Aquí aprenderás. Barou señaló el recorrido. No buscamos que seas perfecto. Buscamos que desarrolles un ego capaz de levantarse cada vez que caiga. Shidou sonrió con una mirada desafiante. Y que nunca pierdas el placer de desafiar tus límites. Kick observó el circuito. Era enorme. Parecía imposible. Pero por primera vez desde que abandonó su casa, sintió algo diferente. Determinación. Se ajustó el casco. Respiró profundamente. Y dio un paso al frente. Barou sonrió apenas. Empieza. Shidou levantó el pulgar con una sonrisa salvaje. Muéstranos si de verdad eres nuestra reencarnación. Kick apretó los puños. Lo haré, sin pensarlo dos veces. Comenzó a correr hacia el primer obstáculo. Y así dio inicio el entrenamiento infernal de Kick Buttowski. El espacio mental tembló. El cielo se volvió completamente negro. Una enorme cancha comenzó a transformarse hasta convertirse en un circuito infinito lleno de rampas gigantes, muros verticales, plataformas suspendidas y caminos tan estrechos que un solo paso en falso significaba volver al inicio. Kick observó todo en silencio. ¿Tengo que completar todo esto?, preguntó. Barou cruzó los brazos. No. Kick lo miró confundido. Shidou sonrió. Tienes que dominarlo, sin previo aviso. ¡Bum! El suelo bajo los pies de Kick desapareció. ¿Qué? Cayó varios metros hasta aterrizar sobre una plataforma, antes de que pudiera levantarse. Una enorme rampa comenzó a inclinarse. ¡Corre!, ordenó Barou. Kick salió disparado. Saltó el primer obstáculo, el segundo, el tercero. Entonces, una pared surgió frente a él. Crash. Chocó de lleno y cayó de espaldas. Shidou soltó una carcajada. Levántate. Kick apretó los dientes y volvió a ponerse de pie. Otra vez. Corrió. Saltó. Falló. Volvió a levantarse. Una y otra vez. Barou lo observaba sin mover un solo músculo. Mientras sigas levantándote, el entrenamiento continúa. El circuito cambió otra vez. Ahora el suelo estaba lleno de plataformas que aparecían y desaparecían. Kick apenas lograba mantener el equilibrio. Cada error lo hacía regresar al principio. Las horas parecían no existir en aquel lugar. No había descanso. No había pausas. Solo el siguiente reto. Shidou sonreía con entusiasmo. Más rápido. Barou dio un paso al frente. No pienses en el miedo. Piensa en superarte. Kick respiró profundamente. Miró el siguiente obstáculo. Por primera vez. No dudó. Corrió con todas sus fuerzas. Saltó. Y aterrizó con firmeza. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Barou. Shidou soltó una risa. Así se empieza el verdadero entrenamiento. Apenas acababa de comenzar. El circuito desapareció. Las enormes rampas, los muros y las plataformas se desvanecieron hasta que el espacio mental quedó completamente en silencio. Kick respiraba con dificultad. Estaba agotado. Barou permanecía de pie frente a él, con los brazos cruzados. Shidou, en cambio, sonreía como si todo aquello apenas hubiera sido un calentamiento. ¿Eso era todo?, preguntó Kick entre respiraciones. Shidou soltó una carcajada. ¿Todo?
Ni siquiera has empezado. Kik frunció el ceño. ¿Qué quieren decir? Barou dio un paso al frente. Este lugar existe para enseñarte. Su mirada se volvió aún más seria. Pero la fuerza de verdad no nace aquí. Kik permaneció en silencio. Este espacio mental puede ayudarte a mejorar tu técnica, tu determinación y tu ego, continuó Barou. Pero si tu cuerpo en el mundo real no avanza, todo esto será inútil. Shidou señaló el pecho de Kik. Cuando despiertes, tendrás que repetir este entrenamiento en la vida real. Kik abrió los ojos con sorpresa. ¿En la vida real? Exacto, respondió Shidou con una sonrisa desafiante. Construye rampas. Corre. Salta. Entrena tu equilibrio. Vuelve a levantarte cada vez que falles. Haz que tu cuerpo alcance el nivel de tu mente. Barou asintió. Cada caída deberá enseñarte algo. Cada error será una lección. Y cada día tendrás que superar al Kik del día anterior. Kik bajó la mirada. ¿Y si fracaso? Barou respondió sin dudar. Entonces te levantas. Shidou rió. Y vuelves a intentarlo. Los dos hablaron al mismo tiempo. El entrenamiento nunca termina. Una luz comenzó a envolver el espacio mental. Antes de desaparecer, Barou dejó una última orden. No entrenes para demostrarles algo a los demás. Shidou terminó la frase. Entrena para convertirte en la mejor versión de ti mismo. La luz cubrió por completo a Kik. Sus ojos se abrieron de golpe en la guarida. El sol comenzaba a salir por una de las ventanas rotas. Kik se incorporó lentamente y miró su viejo casco. Recordó cada palabra. Entrenaré, aquí y también allá afuera. Tomó el casco con firmeza. Su entrenamiento apenas acababa de comenzar. Los primeros rayos del sol entraban por las rendijas de la guarida. Kik abrió la vieja puerta de madera. Respiró profundamente. Frente a él estaba el bosque que rodeaba Mellow's Rock. No había vecinos. No había nadie que pudiera interrumpirlo. Era el lugar perfecto. Se ajustó el casco. Muy bien, empecemos. En ese instante, las voces regresaron. No aparecieron físicamente. Solo resonaban dentro de su mente. La voz firme de Barou habló primero. No pienses en entrenar por unas horas. Piensa en entrenar, todos los días. Luego se escuchó la risa de Shidou. Y deja de quedarte parado. Muévete. Kik salió corriendo. Atravesó el bosque a toda velocidad. Al principio respiraba con normalidad. Pero después de varios minutos, sus piernas comenzaron a pesar. Su respiración se volvió agitada. No puedo. No te detengas. Ordenó Barou. Kik siguió corriendo. Cada paso era más pesado que el anterior. Shidou volvió a hablar. Más rápido. Si todavía puedes hablar es porque todavía te sobra energía. Kik apretó los dientes. Aumentó la velocidad. El sendero terminó frente a una enorme roca. Se detuvo. Barou habló inmediatamente. Ahora salta. Kik observó la roca. Era mucho más alta que cualquiera de las rampas que había usado. No creo poder. No pienses. Hazlo, respondió Shidou. Kik retrocedió unos pasos. Corrió. Saltó. Logró sujetarse del borde. Pero perdió fuerza. Cayó sobre la tierra. Respiró con dificultad. Shidou soltó una pequeña risa. Bien. Ahora otra vez. Kik volvió a intentarlo. Y volvió a caer. Otra vez. Y otra. Hasta que, después de muchos intentos, finalmente consiguió subir. Sonrió. Pero Barou no. No celebres. Solo completaste el primer obstáculo. Kik apenas tuvo tiempo de respirar. Corre hacia aquellos árboles. Escálalos. Mantén el equilibrio sobre los troncos. Y cuando termines, empieza otra vez. Kik miró el enorme recorrido que tenía delante. Parecía interminable. Sin embargo, no retrocedió. Corrió. Saltó de tronco en tronco. Perdió el equilibrio. Cayó al suelo. Se levantó. Lo volvió a intentar. Mientras entrenaba, las voces no dejaban de guiarlo. Barou corregía cada movimiento. Mantén el centro de gravedad. Controla tu respiración. No desperdicies energía. Shidou, en cambio, lo impulsaba a arriesgarse. Prueba un salto diferente. Improvisa. Atrévete a hacer lo que nadie haría. Kik comenzó a combinar ambas enseñanzas. La disciplina para ejecutar cada movimiento. Y la creatividad para encontrar nuevas formas de superar los obstáculos. Por primera vez, su entrenamiento del espacio mental comenzaba a reflejarse en el mundo real. Y aquello era solo el primer día, una visita inesperada. Mientras Kik continuaba con su entrenamiento lejos del vecindario. En otra parte de Mellow's Rock, una vieja camioneta roja avanzaba lentamente por la carretera. Al volante iba un hombre mayor, de cabello blanco y una gran sonrisa. Era Alexander Butowski Bouvier, el abuelo de Kik, Brad y Brianna. Sobre el asiento del copiloto descansaban varias cajas envueltas con papel de regalo.
Seguro esos tres ya crecieron otro montón, dijo con una sonrisa. Tomó una fotografía que llevaba en el tablero. En ella aparecían Brad, Brianna y Kik, sonriendo junto a él durante unas vacaciones. Alexander soltó una pequeña risa. Espero que Kik siga intentando esas locuras suyas. Ese niño nunca deja de sorprenderme. Guardó la fotografía con cuidado. Y Brad seguramente sigue creyéndose el más popular. Brianna, seguro ya anda organizando a todo el mundo. Miró nuevamente el camino. Hace demasiado tiempo que no veo a mis nietos. Aceleró un poco. Será una buena sorpresa. Minutos después. La camioneta entró en Mellow Rock. Alexander sonrió al reconocer las calles. Nada cambia en este lugar. Finalmente se detuvo frente a la casa de los Butowski. Apagó el motor. Tomó las cajas de regalo. Y caminó hasta la puerta principal. Toc, toc, toc. Desde el interior se escucharon pasos. La puerta se abrió. Era O'Neill. Al ver al anciano, abrió los ojos con sorpresa. Papá Alexander. Alexander sonrió con entusiasmo. Hola, O'Neill. Sin esperar respuesta, miró hacia el interior de la casa. ¿Dónde están mis nietos? Quiero ver a Brad, Brianna, y también a Kik. La sonrisa de O'Neill desapareció lentamente. Por un instante. No supo qué responder. Alexander frunció ligeramente el ceño. ¿Ocurrió algo? Desde el fondo de la casa apareció Harold. Al escuchar el nombre de Kik. Su expresión se volvió seria. Alexander observó a ambos. La alegría con la que había llegado comenzó a convertirse en preocupación. Sin saberlo. Estaba a punto de descubrir que la familia Butowski ya no era la misma. ¿Dónde está Kik? El silencio invadió la sala. Alexander Butowski Bouvier observó a Harold y O'Neill con el ceño fruncido. Había llegado esperando escuchar las risas de sus tres nietos. Pero, en lugar de eso, encontró un ambiente pesado. ¿Qué ocurre? Preguntó con calma. ¿Dónde está Kik? O'Neill bajó la mirada. No respondió. Harold dio un paso al frente. Alexander, primero entra. El anciano dejó las cajas de regalo sobre una mesa y entró en la casa. Miró a su alrededor. Todo parecía igual, excepto por un detalle. El casco rojo y blanco de King no estaba en la entrada. Su patineta tampoco. Alexander volvió a mirar a Harold. ¿Dónde está mi nieto? Harold soltó un largo suspiro. Kik ya no vive aquí. Alexander parpadeó. ¿Cómo que ya no vive aquí? Nadie respondió de inmediato. En ese momento, Brad bajó las escaleras con las manos en los bolsillos. Hola, abuelo. Alexander sonrió por un instante. Brad. Justo a ti quería preguntarte. ¿Dónde está tu hermano? Brad respondió con indiferencia. ¿Quién sabe? Se fue. Alexander dejó de sonreír. Se fue. Entonces apareció Brianna. Hola, abuelo. Alexander la saludó con un gesto, pero su atención seguía en la misma pregunta. ¿Alguien va a explicarme qué pasó con Kik? La habitación volvió a quedar en silencio. Finalmente, Harold habló. Kik llevaba meses causando problemas en el vecindario. Sus acrobacias destruían propiedades. Los vecinos estaban cansados. O'Neill cerró los ojos. Recibíamos quejas casi todos los días. Harold continuó. Intentamos hacerlo entrar en razón. Pero nunca dejó de hacerlo. Alexander escuchaba sin interrumpir. Entonces, ¿qué hicieron? Harold respiró hondo. Le dijimos que se fuera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alexander abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué acabas de decir? Lo expulsamos de la casa, respondió Harold con la mirada baja. Pensamos que era la única forma de que entendiera las consecuencias de sus actos. Alexander permaneció inmóvil. Miró a O'Neill. Ella no pudo sostenerle la mirada. Luego miró a Brad y a Brianna. Ninguno dijo una palabra. El abuelo respiró profundamente. Su voz ya no sonaba alegre. Así que, mi nieto salió por esa puerta. Miró hacia la entrada. ¿Y ninguno de ustedes fue a buscarlo? El silencio fue la única respuesta. Alexander cerró los puños. Por primera vez desde que llegó. La decepción se reflejó en su rostro. No estoy diciendo que King no cometiera errores, dijo con firmeza. Pero sigue siendo un niño. Nadie respondió. Alexander tomó lentamente su sombrero. Voy a encontrar a mi nieto. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante. Sin voltear a verlos, dijo. Espero, por el bien de esta familia, que no sea demasiado tarde. La puerta se cerró tras él. Y mientras el abuelo comenzaba a recorrer las calles de Mellow Rock en busca de Kik. Muy lejos de allí, sin saber que alguien había ido a buscarlo. Kik continuaba con su entrenamiento, decidido a hacerse más fuerte. Las verdades de Alexander, la puerta permanecía cerrada. Nadie se atrevía a romper el silencio.
Alexander Butowski-Bouvier seguía de espaldas a la familia, con los puños cerrados y la respiración pesada. Finalmente, se dio la vuelta. Su rostro ya no mostraba la alegría con la que había llegado. Mostraba decepción. Una decepción profunda. Miró primero a Harold. ¿De verdad creíste que echar a un niño de su casa resolvería todo? Harold bajó la cabeza. Alexander, nosotros. ¡No! Lo interrumpió el anciano. Ahora me escuchas tú. Su voz resonó por toda la sala. Kip cometió errores. No voy a negarlo. Rompió cosas. Causó problemas. Pero era responsabilidad de ustedes enseñarle a corregirlos, no abandonarlo. Harold no encontró palabras. Alexander volvió la mirada hacia O'Neill. ¿Y tú? O'Neill sintió un nudo en la garganta. Siempre decías que querías a tus hijos por igual. Su voz se volvió más dura. Entonces explícame cómo pudiste dejar que uno de ellos se fuera solo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de O'Neill. Yo, pensé que... ¿Pensaste que...? Preguntó Alexander con firmeza. ¿Que un niño aprendería si lo dejaban sin un hogar? O'Neill no respondió. Alexander giró hacia Brad. ¿Y tú? Brad cruzó los brazos. Él nos arruinaba la vida. Antes de terminar la frase, Alexander dio un fuerte golpe con el bastón contra el suelo. Clac. Basta. Brad guardó silencio. Es tu hermano. Podías estar molesto con él. Podías discutir con él. Pero nunca dejar de verlo como parte de tu familia. Brad apartó la mirada. Alexander observó después a Brianna. Y tú tampoco hiciste nada. Brianna bajó lentamente la cabeza. Por primera vez. Ninguno de los cuatro tuvo una respuesta. Alexander respiró profundamente. Todos aquí hablan de los errores de Kik. Hizo una pausa. Pero ninguno habla de los suyos. El silencio fue absoluto. El anciano caminó hasta la entrada. Tomó su sombrero. Y abrió la puerta. O'Neill dio un paso hacia él. Papá. Alexander no respondió. Ella volvió a hablar. ¿A dónde vas? El anciano se detuvo sin voltear. Su voz sonó firme, pero cargada de dolor. A buscar a mi único nieto que sí estuvo conmigo. La frase cayó como un golpe sobre la familia. Alexander abrió la puerta. Antes de salir añadió, con la misma firmeza. Mientras ustedes lo veían como un problema, yo siempre vi a un niño que necesitaba guía. Sin esperar respuesta, salió de la casa. La puerta se cerró detrás de él. Harold, O'Neill, Brad y Brianna permanecieron inmóviles. Por primera vez desde que Kip se había ido. Las palabras de alguien más les hicieron enfrentar el peso de su propia decisión. Mientras tanto, Alexander subió a su camioneta. Encendió el motor. Espera un poco más, Kik. Miró hacia el camino que salía de Mellowbrook. Tu abuelo va a encontrarte. Y la camioneta comenzó a alejarse de la casa Butowski, iniciando la búsqueda de su nieto. Un amigo que no se rinde. El sol comenzaba a ponerse sobre Mellowbrook. Las calles estaban tranquilas. Sin embargo, había alguien que no podía quedarse quieto. Gunther Magnusson. Con su bicicleta recorrió una calle tras otra, mirando a todos lados. Kik, murmuró preocupado. ¿Dónde estás? Se detuvo frente a la vieja rampa donde tantas veces habían practicado juntos. Todo estaba vacío. No había risas. No había motores. No había acrobacias. Solo silencio. Gunther bajó de la bicicleta y observó la rampa. Todavía podía imaginar a Kik gritando. Gunther, mira este salto. Sin darse cuenta, sonrió. Pero la sonrisa desapareció enseguida. No es lo mismo sin ti, amigo. Volvió a subir a la bicicleta. Durante horas recorrió el vecindario. Preguntó a varios vecinos. ¿Han visto a Kik? Todos respondían igual. No. Hace días que no aparece. No sabemos dónde está. Cada respuesta hacía que Gunther se preocupara más. Llegó hasta la casa de los Butowski. Respiró hondo. Y tocó la puerta. Toc. Toc. O'Neill abrió. Al ver a Gunther, intentó sonreír. Hola, Gunther. El niño bajó la cabeza. Señora O'Neill. ¿Está Kik? O'Neill guardó silencio unos segundos. Luego respondió en voz baja. No. Gunther levantó la mirada. ¿Ya regresó? O'Neill negó lentamente. No ha vuelto. El corazón de Gunther dio un vuelco. Entonces, ¿sigue solo? O'Neill no respondió. Gunther entendió la respuesta. Apretó el manubrio de su bicicleta. Lo voy a encontrar. O'Neill quiso decir algo. Pero Gunther ya se había dado la vuelta. Pedaleó con todas sus fuerzas. Mientras avanzaba, recordó todas las aventuras que había vivido junto a Kik. Las caídas. Las competencias. Las risas. Las locuras. Para muchos. Kik era un problema. Pero para Gunther. Era su mejor amigo. Se detuvo en una colina desde donde podía verse gran parte de Mellowbrook. Miró el horizonte. Y habló con determinación. No me importa cuánto tarde.
ni dónde estés. Sonrió con confianza. Te voy a encontrar, Kik, porque los mejores amigos nunca dejan de buscarse. El precio del entrenamiento lejos de Mellowbrook. En lo profundo del bosque. Kik Butowski seguía entrenando. El sol ya estaba alto. Su ropa estaba cubierta de tierra. Sus rodillas tenían raspones. El sudor caía por su rostro sin detenerse. Su respiración era pesada. Cada músculo de su cuerpo le dolía. Pero seguía de pie. Frente a él había un tronco caído que utilizaba como obstáculo. Corrió. Saltó. Logró caer del otro lado. Pero sus piernas ya no respondieron. Tud. Cayó de rodillas sobre la tierra. Respiraba con dificultad. Sentía los brazos pesados. Las piernas le temblaban. Le costaba incluso mantenerse erguido. Entonces. Las voces regresaron. La voz firme de Barrow resonó en su mente. ¿Eso es todo? Kik levantó lentamente la cabeza. Mi cuerpo ya no responde. Barrow respondió con tranquilidad. Eso significa que alcanzaste tu límite de hoy. Antes de que Kik pudiera alegrarse. La risa de Shidoro apareció. Perfecto. Ahora empieza el verdadero entrenamiento. Kik abrió los ojos. ¿Qué? Cuando tu cuerpo quiere detenerse, dijo Shidou, es cuando tu determinación empieza a decidir. Kik apretó los dientes. Intentó levantarse. Sus piernas fallaron. Volvió a caer. Barrow habló con firmeza. Levántate. Kik apoyó ambas manos en el suelo. Todo su cuerpo temblaba. Con mucho esfuerzo. Logró ponerse de pie otra vez. Respiraba como nunca antes. Cada inhalación parecía quemarle el pecho. Barrow asintió levemente. Bien. Conocer tus límites es importante. Pero no confundas conocerlos con rendirte. Shidou sonrió. Ahora intenta ese salto otra vez. Kik miró el obstáculo. Su cuerpo le pedía descanso. Su mente quería detenerse. Cerró los ojos un instante. Respiró hondo. Y comenzó a correr. No era tan rápido como antes. No era tan preciso. Pero dio el salto. Esta vez aterrizó con dificultad. Tropezó. Y volvió a caer. Permaneció unos segundos tendido sobre el suelo, mirando el cielo entre las copas de los árboles. Barrow habló con un tono más sereno. Ya entrenaste suficiente por hoy. Kik respiró aliviado. Shidou rió. No confundas eso con vacaciones. Mañana volveremos a empezar. Kik dejó escapar una pequeña sonrisa cansada. Ya, me había dado cuenta. Con el poco de fuerza que le quedaba, caminó lentamente hacia su guarida. Cada paso era pesado. Pero, aunque estaba brutalmente agotado, había algo diferente. Aquel entrenamiento no solo estaba fortaleciendo su cuerpo, también estaba fortaleciendo su voluntad. Y, sin saberlo, cada día que pasaba, Kik se acercaba un poco más a despertar el ego que Barrow y Shidou habían visto en él. Bajo la lluvia, el cielo sobre Mellowbrook comenzó a oscurecerse. Las nubes grises cubrieron el sol. Un viento frío recorrió las calles. Los vecinos levantaron la vista. Parece que va a llover. No pasó mucho tiempo. Las primeras gotas comenzaron a caer, poco a poco. La lluvia cubrió toda la ciudad, lejos del vecindario. En lo profundo del bosque. La lluvia también cayó con fuerza. Las gotas golpeaban las hojas de los árboles. El barro comenzaba a formarse sobre el suelo, en medio de aquel bosque. Kik Butowski permanecía tendido boca arriba. Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba lentamente. El entrenamiento de aquel día había llevado su cuerpo al límite. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. La lluvia empapó su casco, su ropa, sus guantes, su rostro. Pero él permaneció inmóvil, mirando el cielo cubierto por las copas de los árboles. Estoy agotado, murmuró entre respiraciones. Durante unos segundos. Solo se escuchó el sonido de la lluvia, hasta que una voz rompió el silencio. Barrow. ¿Ya terminaste? Kik cerró los ojos. No. Solo, necesito descansar un poco. Barrow respondió con la misma calma de siempre. Descansar no es un error. Rendirse sí lo es. Kik dejó escapar una respiración profunda. Entonces se escuchó una risa conocida. Shidou. Mira nada más. Apenas es el primer día y ya pareces un trapo mojado. Kik sonrió con cansancio. No ayudas mucho. Shidou soltó otra carcajada. No vine a ayudarte. Vine a recordarte por qué empezaste. Kik permaneció en silencio. La lluvia seguía cayendo. Barrow volvió a hablar. ¿Recuerdas las palabras de tu familia? Kik apretó lentamente un puño. Las imágenes regresaron a su mente. Sus padres. Brad, Brianna, los vecinos. Todos mirándolo con desprecio. Sí. Las recuerdo. Shidou dejó de reír. Por primera vez. Su voz sonó completamente seria. No entrenes para demostrar que ellos estaban equivocados. Entrena porque tú decidiste seguir adelante.
Barrow continuó. Si algún día vuelves a encontrarte con ellos, hazlo como alguien que aprendió a levantarse, no como alguien consumido por el rencor. Kik abrió lentamente los ojos. Las gotas de lluvia caían sobre su rostro. Respiró hondo, con mucho esfuerzo. Apoyó ambas manos en el suelo. Sus brazos temblaban. Sus piernas también. Pero poco a poco logró ponerse de pie. Shidou sonrió. Eso quería ver. Barrow asintió. Cada vez te levantas un poco más rápido. Kik observó el bosque frente a él. Aún estaba cansado. Aún le dolía todo el cuerpo. Pero dio un paso. Y luego otro. Mientras caminaba hacia su guarida bajo la lluvia. Las voces guardaron silencio. No porque ya no tuvieran nada que decir, sino porque, por primera vez desde que comenzó aquel entrenamiento, Kik había decidido levantarse por su propia voluntad. El refugio bajo la tormenta, la lluvia no daba tregua. El bosque entero estaba cubierto por una cortina de agua. Cada paso que daba Kik Butowski era más pesado que el anterior. Sus botas se hundían en el barro. Su ropa estaba completamente empapada. El frío comenzaba a sentirse. Aún así, no se detuvo. Después de varios minutos caminando, finalmente divisó la vieja guarida entre los árboles. Por fin, murmuró con la respiración agitada. Empujó la puerta de madera. Creek. El viejo refugio seguía igual que siempre. Silencioso. Vacío. Pero, al menos, lo protegía de la lluvia. Kik cerró la puerta detrás de él y dejó el casco sobre una mesa improvisada. Se dejó caer lentamente en el viejo sofá. Todos los músculos de su cuerpo le dolían. Levantó un brazo con dificultad. Creo que nunca había terminado tan cansado. Entonces, en el silencio de la guarida, volvió a escuchar las voces en su mente. Barrow habló primero. Y mañana volverás a entrenar. Kik soltó una pequeña risa cansada. Ya me imaginaba esa respuesta. Shidou respondió enseguida. ¿Esperabas que dijéramos descansa una semana? Olvídalo. Kik negó con la cabeza, sonriendo apenas. Ustedes no saben lo que significa descansar. Claro que lo sabemos, respondió Barrow. El descanso tiene un propósito. Recuperarte para volver a dar el máximo. No para abandonar el camino. Shidou se sentó sobre una de las rampas del espacio mental de Kik, aunque solo él podía verlo. Cada día vas a caer. Cada día te vas a cansar. Y cada día tendrás que decidir si vuelves a levantarte. Kik cerró los ojos. Las palabras ya no le parecían órdenes. Empezaban a convertirse en parte de su forma de pensar. Barrow habló por última vez aquella noche. El entrenamiento no solo fortalece el cuerpo. También fortalece el carácter. Shidou sonrió. Y cuando llegue el día de volver a enfrentarte al mundo, queremos que seas alguien que avance por decisión propia, no por el odio de los demás. Kik permaneció en silencio unos instantes. Luego tomó su casco y lo colocó junto al sofá. Miró el techo de la guarida mientras la lluvia seguía golpeando el exterior. Mañana. Respiró profundamente. Mañana seguiré entrenando. Afuera, la tormenta continuaba. Pero dentro de la guarida. Por primera vez desde que fue expulsado de su hogar, Kik sintió que tenía un propósito claro. Y, en algún lugar de Mellowbrook, sin que él lo supiera, su abuelo Alexander y su mejor amigo Gunther seguían buscándolo, decididos a no rendirse hasta encontrarlo. Una noche de espera, la lluvia había cesado. Las calles de Mellowbrook estaban completamente vacías. Las farolas iluminaban el pavimento mojado. Un reloj en el centro del pueblo marcó la hora. Ton. Ton. 12 campanadas rompieron el silencio. Eran las 12 de la noche. Sobre su bicicleta, Gunther Magnusson seguía recorriendo las calles. Su respiración era pesada. Llevaba horas buscando a su mejor amigo. Había pasado por el parque, por las rampas donde entrenaban, por las calles del vecindario. Incluso había preguntado a varias personas, pero nadie había visto a Kik. Gunther bajó la velocidad. Miró una vez más hacia una calle vacía. Kik. ¿Dónde estás? No obtuvo respuesta. Solo el sonido del viento. Después de unos minutos más, Gunther comprendió que ya no podía seguir buscando esa noche. Estaba agotado. Miró el cielo. Es muy tarde. Suspiró con tristeza. Lo siento, amigo. Hoy no pude encontrarte. Apretó con fuerza el manubrio de la bicicleta. Pero mañana volveré a buscarte. Lo prometo. Pedaleó lentamente hasta llegar a su casa. Dejó la bicicleta junto al porche. Abrió la puerta con cuidado para no despertar a nadie. Entró en silencio. Se quitó el casco. Lo dejó sobre una pequeña mesa. Antes de subir a su habitación, miró por la ventana hacia la oscuridad. Espero que estés bien, Kik. Subió las escaleras. Entró a su cuarto. Se dejó caer sobre la cama. El cansancio era enorme. Sin embargo, antes de cerrar los ojos, tomó una fotografía enmarcada.
En ella aparecían él y Kik sonriendo después de una de sus aventuras. Gunther sonrió con nostalgia. No importa cuánto tardes. Seguirás siendo mi mejor amigo. Colocó la fotografía sobre su mesa de noche. Apagó la lámpara. Y finalmente. Se quedó dormido. Mientras tanto. En otra parte del bosque. Kik descansaba en su guarida, preparándose para otro duro día de entrenamiento. Y en las calles silenciosas de Mellow's Rock. La búsqueda apenas acababa de comenzar. Un nuevo amanecer. Los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el bosque. El canto de los pájaros reemplazó al sonido de la lluvia de la noche anterior. Dentro de la vieja guarida. Kik Butowski seguía dormido sobre el viejo sofá. Su casco descansaba sobre una mesa de madera. A su alrededor había algunas herramientas, tablas y las rampas improvisadas que había construido con el paso del tiempo. El silencio duró solo unos segundos. En su espacio mental. Barou abrió los ojos. Es hora. Shidou, sentado sobre una enorme rampa, sonrió. ¿Ya amaneció? Barou asintió. Sí. Shidou soltó una pequeña risa. Entonces, que deje de dormir. Las voces comenzaron a resonar en la mente de Kik. Levántate. El día ya comenzó. Kik frunció el ceño mientras seguía dormido. 5 minutos más. Shidou se echó a reír. ¿5 minutos? No existe eso para un entrenamiento. Barou habló con su tono serio. La disciplina empieza desde el momento en que abres los ojos. Kik soltó un largo bostezo. Poco a poco abrió los ojos. Miró el techo de la guarida. Buenos días, supongo. Se sentó lentamente en el sofá, aunque seguía sintiendo el cansancio del día anterior. Notó algo diferente. Su cuerpo aún estaba adolorido. Pero ya no tan pesado como la tarde anterior. Se puso de pie. Estiró los brazos, las piernas, y respiró profundamente. Shidou sonrió. Nada mal. Tu cuerpo ya empezó a adaptarse. Barou asintió. La recuperación también forma parte del entrenamiento. Kik tomó su casco. Se lo colocó. Entonces. ¿Qué toca hoy? Shidou respondió de inmediato. Más entrenamiento. Kik dejó escapar una pequeña risa. Me imaginaba esa respuesta. Barou señaló hacia la salida de la guarida. Hoy trabajarás la precisión. No basta con ser valiente. También debes aprender a controlar cada movimiento. Kik abrió la puerta. El bosque estaba tranquilo. El aire era fresco. El suelo aún estaba húmedo por la lluvia. Observó el sendero frente a él. Sonrió con determinación. Muy bien. Empecemos el segundo día. Sin perder un segundo. Comenzó a correr entre los árboles. Mientras tanto. En otra parte de Mellow's Rock, Alexander se preparaba para continuar la búsqueda de su nieto, y Gunther despertaba con la misma promesa que había hecho la noche anterior. No dejaría de buscar a su mejor amigo hasta encontrarlo. El segundo día del entrenamiento el bosque permanecía en calma. Una ligera brisa movía las hojas de los árboles mientras Kik Butowski corría por un sendero estrecho. Su respiración era constante. Todavía sentía el cansancio del día anterior, pero ya no era el mismo niño que había llegado al bosque. Dentro de su mente. Barou observaba cada uno de sus movimientos. Mantén un ritmo constante. No gastes toda tu energía al principio. Shidou, por otro lado, sonreía con emoción. Y no tengas miedo de probar algo diferente. Kik aceleró. Frente a él apareció un tronco caído. Sin detenerse. Saltó sobre él. Aterrizó con firmeza. Continuó corriendo. Barou habló nuevamente. Bien. Pero ese salto fue más alto de lo necesario. Aprende a usar solo la fuerza que necesitas. Kik asintió mientras seguía avanzando. Entendido. Unos metros más adelante encontró varias rocas de distintos tamaños. Shidou no tardó en hablar. Úsalas. Kik sonrió. Saltó de una roca a otra, manteniendo el equilibrio. Al principio dudó en uno de los apoyos. Su pie resbaló. Por poco caía. Pero recuperó el equilibrio antes de tocar el suelo. Eso. Rió Shidou. Te adaptaste. Barou también aprobó el movimiento. No fue perfecto. Pero corregiste el error antes de que se convirtiera en una caída. Kik continuó entrenando durante horas. Corrió entre los árboles. Trepó pequeñas pendientes. Saltó zanjas. Practicó aterrizajes más suaves para no perder el equilibrio. Cada ejercicio tenía un propósito. No era solo moverse. Era aprender a controlar su cuerpo. Cuando el sol comenzó a subir más en el cielo. Kik se detuvo para recuperar el aliento. Apoyó las manos sobre sus rodillas. Respiraba con fuerza. Shidou sonrió. ¿Cansado? Kik dejó escapar una pequeña risa. Un poco. Barou respondió con calma. Eso es normal. El progreso no aparece de un día para otro. Se construye con constancia. Kik levantó la mirada. Frente a él se extendía el bosque.
Todavía quedaba mucho por recorrer. Se acomodó el casco. Entonces. Sigamos. Y sin esperar otra orden. Volvió a correr. Desde su espacio mental, Barrow cruzó los brazos. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Ya no espera que le digamos cada paso. Shidou rió. Exacto. Poco a poco está tomando sus propias decisiones. Ambos observaron a Kik avanzar entre los árboles. El entrenamiento seguía siendo duro. Pero algo estaba cambiando. Ya no entrenaba solo porque ellos se lo decían. Empezaba a entrenar porque él mismo había decidido seguir adelante. El entrenamiento continuó. El bosque se había convertido en el nuevo hogar de Kik. Cada árbol. Cada roca. Cada sendero. Ya formaban parte de su rutina. El sonido de sus pasos rompía el silencio de la mañana. Corría sin detenerse. Saltaba troncos. Escalaba pequeñas pendientes. Y descendía con precisión. Dentro de su espacio mental. Barrow lo observaba con atención. Tu cuerpo ya se está acostumbrando. Kik siguió corriendo. Lo siento diferente. Ya no me canso tan rápido. Barrow asintió. Porque dejaste de pelear contra el entrenamiento. Ahora entrenas con disciplina. Shidou sonrió ampliamente. Pero todavía te falta una cosa. Kik frenó frente a un enorme barranco. No era muy profundo. Pero sí lo suficiente para obligarlo a calcular bien el salto. ¿Qué me falta? Preguntó. Shidou respondió sin perder la sonrisa. Confianza. Barrow continuó. Observa. Calcula. Y actúa. Kik respiró profundamente. Midió la distancia con la vista. Retrocedió unos pasos. Comenzó a correr. Cada zancada era firme. Al llegar al borde. Saltó. Por un instante quedó suspendido en el aire. Aterrizó al otro lado. Dio 2 pasos para recuperar el equilibrio. Y permaneció de pie. Shidou levantó una ceja. Nada mal. Barrow cruzó los brazos. Mejoraste. Kik sonrió satisfecho. Sin embargo. Barrow volvió a hablar. No te conformes. Kik levantó la mirada. ¿Por qué? Porque el momento en que piensas que ya eres suficiente. Es el momento en que dejas de crecer. Kik guardó silencio. Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Shidou se acercó con una sonrisa desafiante. Escucha bien, Kik. Nosotros no queremos una copia de Barrow ni una copia de Shidou. Kik lo miró confundido. ¿Entonces qué quieren? Barrow respondió con firmeza. Queremos que seas Kik Butowski. Shidou asintió. Con nuestro espíritu. Pero con tu propio estilo. Kik observó sus manos. Comprendió que aquel entrenamiento no consistía en convertirse en otra persona. Se trataba de desarrollar su propio camino. Se colocó bien el casco. Respiró hondo. Y volvió a correr entre los árboles. Desde lo alto de una colina, el bosque parecía infinito. Y, por primera vez desde que fue expulsado de su hogar. Kik sintió que, aunque el camino era duro, había encontrado un objetivo por el cual seguir adelante. Un encuentro inesperado. La mañana transcurrió con tranquilidad en Mellow's Rock, mientras Kik seguía entrenando en el bosque. La vida continuaba para los demás. En el restaurante de la familia Magnusson, el ambiente era muy distinto. El lugar estaba lleno de clientes. Los platos iban y venían entre las mesas. En medio de todo ese movimiento, Gunther ayudaba a sus padres. Mesa 3 lista. Dijo mientras llevaba un plato con cuidado. Su padre sonrió. Buen trabajo, hijo. Gunther dejó el plato sobre la mesa y regresó rápidamente al mostrador, aunque trabajaba con dedicación. Su mente estaba en otra parte. ¿Dónde estarás, Kik? Cada vez que la puerta del restaurante se abría, levantaba la mirada con la esperanza de verlo entrar, pero nunca era él. Su madre notó su preocupación. ¿Sigues pensando en Kik? Gunther bajó la cabeza. Sí. No puedo dejar de preocuparme. Su padre le puso una mano en el hombro. Lo encontraremos. Gunther asintió. Eso espero. Las horas pasaron. El restaurante comenzó a vaciarse. Un reloj marcó la hora. 10:30 de la mañana. En ese momento, una vieja camioneta se estacionó frente al restaurante. La puerta se abrió lentamente. Entró un hombre mayor con sombrero y bastón. Era Alexander Butowski Bouvier. Había pasado toda la mañana recorriendo distintas zonas de Mellow's Rock buscando a su nieto. El cansancio comenzaba a notarse en su rostro. Alexander sonrió con amabilidad. Buenos días. ¿Podría servirme algo de comer? El padre de Gunther respondió con una sonrisa. Claro que sí. Tome asiento. Alexander eligió una mesa cerca de la ventana, mientras esperaba su comida. Observó las fotografías colgadas en una de las paredes del restaurante. En varias de ellas aparecía Gunther. Y en algunas más. Kik también estaba sonriendo junto a su mejor amigo. Alexander se quedó mirando una de esas fotos durante unos segundos.
Una leve sonrisa apareció en su rostro. Así que aquí también dejó buenos recuerdos. Sin darse cuenta, Gunther salió de la cocina llevando una bandeja. Al levantar la vista, sus ojos se abrieron por la sorpresa. Señor Alexander. El abuelo de Kik levantó la mirada. Reconoció de inmediato al mejor amigo de su nieto. Hola, Gunther. Gunther dejó la bandeja sobre una mesa cercana y se acercó. ¿Ha encontrado a Kik? Alexander negó lentamente con la cabeza. Todavía no. Los dos guardaron silencio por un momento. Ambos compartían la misma preocupación. Encontrar a Kik Butowski. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Lo que nadie sabía, el restaurante permanecía tranquilo. Alexander Butowski Bouvier acababa de sentarse cuando Gunther se acercó a su mesa. Su expresión era de preocupación. Señor Alexander, ¿qué pasó con Kik? El abuelo levantó lentamente la mirada. Durante unos segundos guardó silencio. Finalmente, respondió con un tono sereno. Hace unos días fui a visitar a mis nietos. Quería sorprender a Brad, Brianna, y a Kik. Gunther escuchaba con atención. Pero cuando pregunté por él, Alexander bajó la vista. Descubrí que ya no vivía en su casa. Los ojos de Gunther se abrieron. ¿Qué? En ese momento, el padre de Gunther, que limpiaba unos vasos detrás del mostrador, dejó de trabajar por un instante. Sin querer. Comenzó a escuchar la conversación. Alexander continuó. Me dijeron que hubo muchos problemas en el vecindario por las acrobacias de Kik. Y que, al final, decidieron echarlo de la casa. Gunther dio un paso atrás. No. Eso no puede ser. Alexander asintió lentamente. Ojalá no fuera verdad. El restaurante quedó completamente en silencio. El padre de Gunther frunció el ceño. Recordó muchas tardes en las que Kik iba al restaurante. No solo para comer, también para ayudar. Llevaba cajas cuando llegaban los proveedores. Movía mesas. Ayudaba a limpiar al terminar la jornada. Y, con sus ocurrencias, hacía reír a los clientes. El hombre apoyó lentamente el vaso que tenía en la mano. Kik. Su esposa lo miró. ¿Qué ocurre? Él respondió en voz baja. Ese muchacho nos ayudó muchas veces cuando el restaurante estaba lleno. Miró hacia Alexander. Recuerdo una ocasión en la que uno de nuestros repartidores no pudo venir. Kik se ofreció a ayudar durante toda la tarde. Sonrió con nostalgia. Nunca pidió nada a cambio. Gunther bajó la cabeza. Así es Kik. Siempre intentaba ayudar, aunque a veces las cosas no salieran como esperaba. Alexander sonrió con tristeza. Ese es el nieto que yo conozco. El padre de Gunther salió de detrás del mostrador y se acercó a la mesa. Miró al abuelo directamente. Señor Alexander. Si va a buscar a Kik, cuente conmigo. Alexander levantó la vista. ¿Habla en serio? El hombre asintió con firmeza. Claro. Ese chico hizo mucho por este restaurante. Ahora nos toca hacer algo por él. Gunther sintió como regresaba la esperanza. Apretó los puños con determinación. Yo también seguiré buscándolo. Alexander sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tal vez encontrar a Kik sería difícil. Pero ahora sabía una cosa. Había personas que todavía lo apreciaban y estaban dispuestas a ayudarlo a volver a casa. Hábleme de Kik. El restaurante quedó en silencio. Algunos clientes seguían comiendo, pero en la mesa donde estaba Alexander Butowski Bouvier el ambiente era completamente distinto. Magnus Ferguson, el padre de Gunther, tomó asiento frente al abuelo de Kik. Su expresión era seria. Señor Alexander. Alexander levantó la vista. Dígame. Magnus apoyó los brazos sobre la mesa. Quisiera que me hablara de Kik. Quiero conocer al muchacho más allá de las acrobacias que todos comentan. Gunther también tomó asiento. Quería escuchar. Alexander sonrió con nostalgia. Sacó lentamente una vieja fotografía de su cartera. En ella aparecía un pequeño Kik, con el casco puesto y una enorme sonrisa, mientras sostenía un trofeo de una competencia infantil de bicicletas. Alexander observó la fotografía unos segundos. Este es el Kik que yo conozco. La colocó sobre la mesa. Desde que era pequeño, nunca le tuvo miedo a intentar cosas nuevas. Gunther sonrió al ver la foto. Ese es el Kik de siempre. Alexander continuó. Muchas personas solo ven los accidentes que provoca. Yo veo algo diferente. Magnus escuchaba con atención. ¿Qué ve usted? Alexander respondió sin dudar. Veo a un niño con un corazón enorme. Cada vez que alguien necesitaba ayuda, Kik era el primero en ofrecerse. Aunque eso significara terminar lleno de golpes o metido en otro problema. Gunther asintió inmediatamente. Es verdad. Muchas veces me ayudó sin que yo se lo pidiera. Alexander sonrió. Puede ser muy impulsivo. Muy terco. Y a veces toma decisiones sin pensar. Pero jamás lo he visto abandonar a un amigo. Magnus cruzó los brazos.
Recordó todas las ocasiones en las que Kik había ayudado en el restaurante, incluso cuando terminaba cansado después de practicar. Ahora entiendo por qué Gunther siempre habla tan bien de él. Alexander miró por la ventana. Lo que más me duele es pensar que ahora mismo está completamente solo. Gunther bajó la cabeza. Kik nunca dejó solo a nadie. Y ahora él es quien está solo. Las palabras del niño hicieron que el restaurante volviera a quedar en silencio. Magnus respiró profundamente. Señor Alexander. Cuando encontremos a Kik, quiero que sepa que este restaurante siempre tendrá un lugar para él. Alexander sonrió con gratitud. Gracias. Estoy seguro de que esas palabras significarían mucho para mi nieto. En ese mismo instante. Muy lejos de allí. Kik seguía entrenando en el bosque, sin imaginar que había personas que seguían creyendo en él y que no pensaban rendirse hasta encontrarlo. El comienzo de la búsqueda del restaurante volvió poco a poco a la normalidad. Los clientes seguían conversando. Los platos iban y venían entre las mesas. Pero, en una esquina del local, Alexander Butowski-Bouvier, Magnus Ferguson y Gunther continuaban hablando sobre Kik. Alexander terminó su comida y dejó el vaso sobre la mesa. Miró a Gunther. Dime una cosa. Si Kik quisiera desaparecer por un tiempo, ¿a dónde crees que iría? Gunther se quedó pensando. Recordó todas las aventuras que había vivido con su mejor amigo. Las rampas, el parque, las calles del vecindario. Después negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Kik tenía muchos lugares secretos. Pero nunca me enseñó todos. Alexander asintió. Es un buen comienzo. Magnus intervino. No debemos buscar sin un plan. Tomó una libreta del mostrador y la abrió. Comenzó a dibujar un pequeño mapa de Mellow Rock. Dividiremos la ciudad por zonas, señaló el mapa. Yo revisaré los caminos que llevan al bosque. Gunther buscará en los lugares donde solían practicar. Y usted, señor Alexander, puede preguntar en los negocios y estaciones de servicio de las afueras. Quizá alguien haya visto a un niño con casco. Alexander sonrió. Es una buena idea. Gunther apretó los puños. Lo encontraremos. Magnus puso una mano sobre el hombro de su hijo. Pero recuerda algo. No lo presiones cuando lo encontremos. Gunther lo miró. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se siente. Quizá necesite tiempo para hablar. Alexander estuvo de acuerdo. Exactamente. Lo importante es que sepa que hay personas que siguen preocupándose por él. Los tres guardaron silencio unos segundos. Después, Alexander se levantó. Tomó su sombrero. Entonces no perdamos más tiempo. Magnus estrechó su mano. Le deseo suerte. Gunther sonrió con determinación. La próxima vez que nos veamos, será con Kik. Alexander respondió con una pequeña sonrisa. Eso espero, muchacho. El abuelo salió del restaurante y subió a su vieja camioneta. El motor arrancó lentamente. Mientras se alejaba por la carretera, observó el bosque a la distancia. No lo sabía. Pero, entre aquellos árboles, su nieto seguía entrenando sin descanso, decidido a hacerse más fuerte antes de volver a enfrentarse al mundo. Mucho tiempo más tarde. ¡Me llamaron loco y dijeron que esto no iba a pasar! ¿Pero quién se está riendo ahora, manga de culos ratos?